19 horas con 4 minutos, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado a todas y todos, por acompañarnos a cerrar esta semana aquí en el programa con muchas noticias. Decíamos, estamos siguiendo varias de las informaciones, lo que va llegando también desde el Vaticano, entre otras noticias más que queremos compartir. Como ya les adelantábamos durante el pase con el compañero Julio Caballero, queremos hablar el día de hoy de un proyecto que ya fue sancionado, que habla de la creación de juzgados especializados que deberán atender casos de violencia contra la mujer. Esta iniciativa partía y era presentado por una de las proyectistas, la senadora Lilian Samaniego, en la Cámara de Senadores el año pasado, a mediados del año, en junio más o menos del 2024. Inicia todo el circuito legislativo, llega a la Cámara de Diputados, ahí se proponen cambios sumamente importantes, modificaciones a este proyecto que fue estudiado nuevamente esta semana en el Senado. Y muchos dicen, se desvirtuó totalmente la intención primera, que era lograr generar que jueces y juezas de todo el territorio paraguayo estén capacitados para atender casos de violencia contra la mujer en nuestro país, violencia de género, que tantos números y estadísticas terribles ya nos han marcado en todos estos últimos años. Este proyecto fue sancionado, pero en su versión diputados. Eso quiere decir que ya pasa directamente a manos del Poder Ejecutivo a continuación. Por eso queremos hablar respecto a este tema, abordar un poco todo lo que está ocurriendo también con los casos de violencia. Hemos tenido algunas opiniones de senadores incluso que dicen que no iban a apoyar el proyecto, la iniciativa, porque esto iba a ser al pedo, que no iba a servir de nada. Así que queremos hacerle consultas acerca de esta iniciativa parlamentaria a nuestra invitada de hoy, la doctora Michi Moragas, que nos acompaña, la abogada especialista en derechos de la mujer. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir. Gracias, Fernanda. Buenas noches. Saludos a la audiencia también. Gracias por la invitación. Si tenemos que explicar cuál era la intención primera de este proyecto y por qué muchos dicen se desvirtuó. La intención de este proyecto era generar juzgados que atiendan en particular los casos de violencia contra las mujeres. Hay que saber más o menos que al año hay alrededor de 20.000 denuncias solo en los juzgados de paz. Esto es sin fiscalía y sin otro tipo de proceso, digamos. Solo en juzgados de paz hay alrededor de 20.000 denuncias al año, más o menos, 25.000 a veces creo que estamos llegando a cerca de 30.000 al año. O sea, es una carga muy fuerte. Entonces, se buscaba generar juzgados especializados para tratar solamente ese tipo de hechos y también para que se promueva que haya jueces y juezas que solamente se dediquen a eso. Esa era la intención inicial. Para acelerar los procesos también, ¿verdad? Y también porque tenemos un problema que es, hoy en día los juzgados de paz atienden todos los casos de violencia familiar. Y hay que recordar que la violencia contra la mujer no es solo la violencia familiar también incluye otras formas de violencia. Entonces, hoy los juzgados de paz atienden todas las formas de violencia. Entonces, no tenemos el dato específico de cuántos casos son solo de violencia contra las mujeres. Ahí tenemos un problema de registro muy importante, de desagregación de datos, etcétera. Entonces, un poco esa era la intención. Yo ahí quiero hacer como un paréntesis para decir que nosotras como consultorio jurídico feminista, lo que habíamos en su momento propuesto para hacer algo más ágil y habíamos conversado con algunos jueces y juezas de paz de la Asociación de Juzgados de Paz era proponer alternativamente que lo que se creen sean juzgados especializados, secretarías especializadas en los juzgados de paz, que era una medida para que sea menos burocrático, digamos. Entonces, los juzgados de paz ya están establecidos, están en todo el país y la idea era generar secretarías especializadas en violencia. Para eso no hacía falta un proyecto. Para eso no hacía falta la ley. Nosotros lo que decíamos es hay que pedirle a la Corte que por acordada cree la secretaría y agilizar y no pasar por este trámite parlamentario. Porque nosotros sabemos lo que pasa hoy en día en el Parlamento con los temas de derechos de las mujeres. No fuimos oídas, de hecho no nos convocaron a la audiencia cuando se estaba tratando el proyecto de ley en la Cámara de Senadores inicialmente. Yo quiero ser muy honesta también en eso. Claro. Y tenemos también la preocupación de los juzgados de niñez, por ejemplo, que serían un paralelismo, si querés hacer como ejemplo, todavía no hay en todo el país 20 años después. Entonces nuestra preocupación también es, nosotras no creemos que el Parlamento le dé realmente el presupuesto que necesita a un juzgado completo especializado. ¿Cuál es la diferencia que se tenía que hacer? O sea, dentro de los juzgados de paz, algunos específicos iban a servir para violencia contra la mujer. Secretarías especializadas. Entonces vos cuando había más de una secretaría, y entonces ahí había una secretaría en particular para violencia y ahí que separaba los otros temas que tratan los juzgados de paz. ¿Y en lo penal?
Y en lo penal continuaría siendo los juzgados ordinarios, digamos. Esa era la iniciativa del consultorio. Esa era la propuesta que nosotras teníamos, que en realidad nadie nos escuchó realmente, porque nosotras lo propusimos en su momento, pero había como una corriente muy fuerte y para mi gusto muy poco realista también. Nosotras todo esto lo decimos ahora porque lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Y sobre todo porque nos preocupa el presupuesto. Y además los juzgados de paz ya tienen identificados cuáles son los juzgados de paz que más casos tienen, que es el Departamento Central. O sea, y ahí también los números del año pasado hablan que más o menos de 20.000, 25.000, 12.000 eran solo de Central. Entonces, se podía descomprimir del total de casos muchos, generando secretarías en todo Central. Que atendieran los casos de forma particular. Entonces nosotros queríamos algo que sea ágil, que se pueda hacer, que no implica una burocracia excesiva. Inmediato, ¿verdad? Y que sea inmediato y que no pase justamente por esta discusión. Porque ¿qué pasa también? Cada vez que hablamos de este tema, nunca falta el que dice que hay inconstitucionalidad. Y ahí yo quiero hacer una explicación muy sencilla y breve. Sí. Las leyes de protección son leyes que dan medidas de protección, no son castigos. La Constitución lo que dice es que la presunción de inocencia rige para casos donde va a haber un castigo. Una medida de protección no es un castigo, una medida de protección es otro. Por eso es que ahí hay un principio de verosimilitud. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo ante la duda te creo para darte una medida de protección. Entonces no es inconstitucional. Y entonces ahí lo que tenemos son grupos que quieren, digamos, bajarle el perfil o la gravedad a los casos de violencia y también mucho desconocimiento incluso de nuestros propios colegas. O sea, yo he escuchado colegas con muy mal tino decir que es inconstitucional y es porque en realidad, y con mucho respeto digo, no entienden. Nosotras llevamos años trabajando con esto, nos hemos capacitado, hemos trabajado con los juzgados, o sea, esto no es inconstitucional. Por eso es que hoy no hay ninguna inconstitucionalidad que haya avanzado, porque realmente no es inconstitucional, pero es un discurso que está avanzando y que creo que hay que parar. Claro. Ahora, ustedes leyeron el proyecto, dicen, no, es lo que nosotros sugerimos, pero ¿estaban o no de acuerdo con la inicial, con el proyecto inicial? Y el proyecto inicial, o sea, nosotras teníamos una propuesta más dinámica, pero llegado el caso, siempre es mejor una secretaría, o sea, digamos, un juzgado especializado en violencia contra las mujeres, porque es un tema que tiene las dimensiones de las que hablábamos. O sea, hoy de enero ahora hay por lo menos cerca de 5.000 denuncias de violencia. Entonces sí es un tema que merece una especialización. Ahí la diferencia era si teníamos el juzgado completo, que es lo que propone el proyecto de ley, o nuestra propuesta que eran secretarías especializadas. Pero siempre es la especialización el camino. Nunca es diluir en otra cosa para restarle importancia. O sea, lo que estamos todas de acuerdo es que sí necesitamos especialización. Por eso también nosotros decimos el Ministerio de la Mujer tiene que existir, porque una especialización es necesaria porque los datos nos muestran que la realidad sigue siendo la misma. Hubo cambios en el proyecto y eso generó reacciones. Queremos compartir, abogada, con usted y con la gente también lo que decía la senadora Lilian Samaniego acerca de esto. Es la realidad de nuestro país, es la realidad lamentablemente de la mujer paraguaya desprotegida, indefensa. Y cuando hablo de que la creación de juzgados y tribunales especializados, hablo de un trabajo de 6 años, de las instituciones que deben aplicar la ley, la Corte, Fiscalía, Defensoría Pública, consensuaron todos, mujeres y hombres que trabajaron fuera de horario, porque claman la necesidad de tener una herramienta jurídica que le permita dar celeridad a las denuncias reales y desestimar las denuncias falsas, y de un equipo integral de asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, así como existen en otros países. Pero no. Entraron, algunos votaron sin saber de qué se trata. Vamos a votar versión diputado porque con eso la ley no sirve. Al aprobar esto, versión diputado, y eso es lo que queremos, que nos sirva la ley. Porque el siguiente plan, hay que derogar la ley 5.777. Se trata de conductas fanáticas, ideologías fanáticas que están llevando a tambor batiente y que afectan a la sociedad paraguaya. ¿Por qué? Los logros conquistados dando defensa a la mujer paraguaya se comienza a retroceder. Esto es un paso hacia atrás. Pierde la sociedad, pierde el Paraguay y pierden
o perdemos las mujeres. Bueno, esto era lo que decía la senadora Lilian Samaniego. Finalmente, lo que propuso la Cámara de Diputados es cambiar el enfoque de género que se tenía en este proyecto por la creación de tribunales de violencia familiar. Sí, pero es más complicado que eso en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser de violencia familiar crea un conflicto de competencia con niñez, que eso se le dijo a la Cámara de Diputados en su momento. Pues puede generar un conflicto de competencia de niñez y ya es complicado el ámbito de niñez, claro, para que después tengan que estar discutiendo si es en el juzgado de familia o es en el juzgado de niñez. Entonces hay un conflicto de competencia posible. Seguimos sin especialización porque entonces todos los casos de violencia familiar van a terminar ahí. ¿Qué es lo que ya ocurre? Que es lo que hoy ocurre, que es lo que no queremos, y al mismo tiempo genera toda una estructura, porque hay que saber que no es solamente un juzgado. Ese proyecto, o sea, esa modificación del proyecto genera también una mesa contra la violencia familiar, que es una mesa medio paralela a la mesa de prevención de violencia contra la mujer que ya existe. O sea, ya hay una mesa interinstitucional de prevención de la violencia contra la mujer y este proyecto va a generar otra mesa. O sea, es otra vez multiplicación de la burocracia. Y es por sobre todo ralentizar un proceso en el que una mujer está siendo víctima y necesita respuesta ya. Y generar más confusión, porque ¿qué puede pasar con ese juzgado? Es que empiecen a decir, no, pero tiene competencia este, no tiene competencia esto. ¿Y quién va a perder? Las mujeres o todas las personas que estén en un proceso. ¿Con esto se beneficia al potencial victimario? Sí, sin duda. Al generar más esa burocracia. Obstaculiza sin duda los procesos. Justamente porque va a empezar esta discusión que yo te digo que es técnica, pero obviamente si yo soy un agresor y contrato a un abogado, el abogado va a empezar por la parte procesal a discutir, para no discutir el fondo de la cuestión, que es la violencia. Entonces, en este momento, por la forma en la que está plantado el proyecto, va a generar un conflicto de competencia que va a burocratizar más, que va a generar además una estructura innecesaria, o sea, porque hoy hay una mesa de prevención de violencia contra las mujeres que coordina el Ministerio de la Mujer. Esa mesa, ¿cómo queda esa mesa con relación a esta otra mesa que quieren crear? Y además es otra vez la multiplicación de la burocracia, o sea, nos quieren hacer creer de que se va a beneficiar la familia, pero en realidad lo que van a hacer es diluir todas las responsabilidades en una nueva mesa donde otra vez se van a sentar a hablar y no sabemos qué va a pasar. Claro. Se desvirtúa el proyecto, decía, y pierden las mujeres. Pierden las mujeres y en este contexto la única solución posible a día de hoy es un veto total. O sea, que el Poder Ejecutivo, y esto lo dijo ya la ministra de la Mujer además, que ella va a conversar con el presidente, es un veto total para que en todo caso quedemos a foja cero y se replantee, desde nuestro punto de vista se tiene que replantear toda la conversación porque también hay un tema de presupuesto. O sea, finalmente generar toda una estructura implica una cuestión de presupuesto y tiene que haber voluntad política. Y nosotros creemos que hay voluntades políticas de presupuesto que hoy se pueden también enfocar en otras cosas y con menos recursos se puede potenciar, por ejemplo, el trabajo de los juzgados de paz en materia de violencia, porque hay que recordar que juzgados de paz hay en todo el país. Y esa es su virtud. O sea, cuando se generaron en el año 2000, cuando se le dio esa potestad a los juzgados de paz, se dijo, bueno, ¿qué hay en todo el país? Juzgados de paz. Y esa sigue siendo la realidad de hoy. Porque no solamente las mujeres de Asunción y Central sufren violencia, también hay en otros departamentos. De hecho, Asunción está en el número 5 más o menos de los departamentos los lugares donde hay más violencia. Está Central, está Alto Paraná, está Cordillera, o sea, hay otros departamentos. Entonces, tenemos que dejar de pensar en la lógica de Asunción también para este tipo de cosas. Entonces, y en el caso de Central, hablando nomás de que era el departamento con más casos, ¿cuántos juzgados de paz más o menos hay? ¿Se sabe eso? Y hay al menos uno por cada ciudad del departamento. O sea, hay unos cuantos, pero igual el volumen de casos es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos un trabajo articulado con la Corte, que acá también hay que decir, hay una falta desde nuestro punto de vista de liderazgo de la Corte en generar este diálogo desde el día a día, convocar a los juzgados de paz, sobre todo el Departamento Central, y ver qué necesitan para hacer su trabajo de forma mejor. Eso sí, o sea, el tema de infraestructura siempre salió y no se resuelve generando toda otra estructura que honestamente yo no sé en qué momento realmente va a haber presupuesto suficiente para generar todo eso. ¿Y cuánto creen que se necesita? No tenemos un cálculo, pero sencillamente habría que calcular cuánto cuestan hoy, por ejemplo, todo el fuero de niñez. Y eso más o menos lo que costaría. Pero también ahí está el problema de generar otra instancia que va a llevar un tiempo. O sea, esto no va a ser inmediato y las mujeres no pueden esperar. Entonces, si tenemos formas de hacer esto más eficiente, de forma
con menos recursos, creo que esa es la mejor alternativa. Y para eso hoy lo único que se puede hacer es un veto total, que es un poco lo que estamos pidiéndole al presidente. Claro. ¿Y hay confianza de que eso pueda ocurrir? Y no hay confianza en prácticamente nadie en este momento porque, o sea, digamos, las cosas con las mejores intenciones en este Parlamento salen desvirtuadas. Entonces, y no hace falta que yo cuente cómo es la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, pero bueno, por lo menos tenemos que decir públicamente cuál es la única alternativa desde nuestro punto de vista y esperar lo mejor y que el Ministerio de la Mujer pueda tener la fuerza suficiente para traer eso a la mesa del Poder Ejecutivo. Ahora, la senadora Esperanza Martínez, en la sesión en la cual se aprobaba esto, yo creo que hacía una salvedad importante porque decía, plantean tribunales de casos de violencia familiar, otra vez. Pero la mayoría de los casos se dan de parte de exnovios, exmaridos, exparejas. O sea, ¿cuál va a ser el entendimiento legal que se va a dar si es una persona que ya no vivía con la mujer, que ya no compartía, pero sí hay una relación de hace unos meses o hace unos años que el agresor no superaba y que vuelve y agrede a una mujer? ¿Cómo se va a entender en ese tipo de casos? Y ahí viene otra vez el tema de la especialización que se hablaba. O sea, siempre, la cuestión de la violencia familiar ya en el año 2000, cuando se aprobó la ley 1600, de hecho, la propuesta inicial de ley 1600 era una ley contra violencia hacia las mujeres. Y el Parlamento ya modificó en una ley de violencia familiar. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Un poco el mensaje es, se diluye. O sea, es innegable que la mayor parte de la violencia que se da en el ámbito doméstico es contra las mujeres. O sea, eso ya es una realidad que no se puede tapar. Claro. Entonces, este es como otro intento nuevo, 24, 25 años después, de negar que la realidad es que quienes mayormente sufren violencia en el hogar o en el ámbito de pareja son las mujeres. Pero otra vez, si yo no tengo un juzgado de violencia contra las mujeres, ¿qué hago con todos los casos que no son violencia de pareja? Y ahí tenemos un problema importante. Porque hay mucha violencia contra las mujeres que no es violencia de pareja. Y eso está hoy totalmente desatendido. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La violencia patrimonial, la violencia psicológica, la violencia laboral. Hay mucho acoso laboral, sexual y no sexual, digamos, contra las mujeres. ¿Y eso se podría entender en ese ámbito también si es que tuviéramos tribunales? Hoy con la violencia familiar no, pero con violencia contra la mujer sí. O sea, ahí hay posibilidades de ir abriendo nuevas lecturas que permitan proteger, porque las mujeres están muy desprotegidas cuando la violencia no es en el ámbito de la pareja. Eso también es una realidad. O sea, las mujeres sufrimos muchas violencias en muchos ámbitos que hoy no están reconocidos porque se mira la violencia contra las mujeres solo como una violencia de pareja. Y hay muchos otros ámbitos que están desatendidos en Paraguay. Claro. ¿Hasta dónde llega la competencia del juzgado de paz? O sea, no sé, para quienes hemos tenido el privilegio realmente de no ser violentadas hasta el punto de llegar a la justicia a pedir auxilio, muchas veces no conocemos ese proceso, ese paso a paso. Y usando la ley 1600 como procedimiento y con la ley integral contra violencia se puede, o sea, la ley inicial, la 1600, era solo violencia familiar. Sí. La 5777 amplía de alguna manera y permite pedir medidas por otro tipo de violencia. Por ejemplo, exparejas o, por ejemplo, la famosa amenaza de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Sí. Hoy una puede, si tiene esa amenaza, ir a un juzgado de paz y pedir que el juzgado le prohíba a esa persona hacer esa difusión, por ejemplo. A la par que va en lo penal. A la par que va a lo penal. Entonces, hoy se abren muchas otras posibilidades. Yo también creo que hay muchas que no se están utilizando. O sea, hay muchas otras formas. No sé, violencia obstétrica, por ejemplo. Es una de las formas de violencia que la 5777 establece. Pero creo que las mujeres no hemos todavía explorado tampoco jurisprudencialmente todo lo que nos pueden dar los juzgados de paz, porque la 1600 ya es solo el procedimiento que toma como contenido lo que dice la 5777. Entonces, eso, o sea, no necesitamos otra ley. Hoy no necesitamos otra ley y además necesitamos que la ley integral no se derogue, porque esa es otra amenaza también. Entonces, si te das cuenta, hay todo un paquete donde se busca debilitar todas las leyes y los procedimientos que hemos avanzado para proteger a las mujeres al tiempo de que se diluye la responsabilidad del Estado. Porque meter toda la violencia contra las mujeres en el ámbito de la violencia familiar es diluir
las responsabilidades que existen frente a todas las otras formas de violencia que no son de pareja y no son del ámbito familiar. Con la creación, por ejemplo, del proyecto que plantean de la familia. Exacto. Que también plantea otra disyuntiva con los niños, por ejemplo, que no solamente tienen esos círculos de violencia en la familia, también en otros. Y esa misma ese intento de diluir afecta a las mujeres, pero también afecta a la niñez, porque justamente lo que necesitamos son ámbitos especializados, otra vez, ¿verdad? Entonces la niñez también necesita un ámbito especializado que se sostenga y se fortalezca. ¿Y en lo penal? Y lo penal, en realidad lo que tenemos, o sea, en nuestra experiencia por lo menos, el problema principal no es tanto la ley, sino es la aplicación, y ahí la Fiscalía tiene muchas deudas. O sea, no somos las primeras que estamos quejándonos de cómo funciona la Fiscalía, pero para los casos de violencia, los expedientes no avanzan muchísimas veces por falta de impulso de la Fiscalía. O sea, entonces es un poco lo que a veces pasa con la policía, que es la hostilidad y el preconcepto de quien opera en el sistema, que no hace avanzar pese a que tiene la obligación legal. Entonces la Fiscalía muchísimas veces no impulsa adecuadamente los casos de violencia que se le presentan también. Pero es necesario también especializar eventualmente los juzgados penales. Hay que capacitar y creo que hay que sensibilizar, porque ¿cuál es el problema también? Es que tiene que haber protocolos, pero también los jueces penales y las fiscalías que atienden tienen que entender cómo funciona el ciclo de violencia, porque si no entienden cómo funciona el ciclo de violencia, no van a poder leer los hechos que se le presentan. Claro. Entonces ahí necesitamos capacitación, sensibilización, incluso tenemos que empezar, o sea, para mí el jurado de enjuiciamiento de magistrado no está ejerciendo su rol. O sea, si, por ejemplo, los juzgados de paz están manipulando la ley para censurar periodistas, eso yo no estoy viendo que el jurado de enjuiciamiento magistrado esté operando. Tiene que sancionarse esa manipulación de la ley, porque es una manipulación de la ley. Entonces, opera la ley en función de gente con poder, que después justa esa misma gente con poder te dice, no, hay que derogar la ley. Dale. O sea, generan la situación para después decir que hay que derogar la ley, ¿verdad? Porque recordemos que todas las políticas que fueron beneficiadas con estas resoluciones de censura responden al partido de gobierno y a la facción del partido de gobierno que está en el poder. Entonces, tampoco es casualidad. Generan la situación para después convencernos públicamente de que el problema es la ley. No, el problema son los jueces, el problema es el sistema de administración de justicia, el problema es la falta de especialización. Entonces, tapar eso con una nueva ley y diluir con algo más amplio, lo único que hace es que se pierda el punto central de esta discusión. Una jueza que acompañaba a Lilian Samaniego decía 309 juzgados, para los cuales es imposible manejar estos más de 30.000 casos que tienen expedientes enteros que duermen en la Fiscalía. Así es. Esa es la realidad. Importante. Ahora, la pregunta es, y que es lo que nosotros planteamos, ¿es más eficiente generar secretarías en esos juzgados que ya están establecidos, que ya tienen funcionariado, que entrar en esta discusión de la ley que claramente nos está llevando a estos lugares, ¿verdad? Nos está llevando a lugares donde tenemos que discutir un veto del Poder Ejecutivo, porque el Parlamento hoy no es un lugar que realmente represente los intereses de la gente o que pueda pensar de forma no fanática, digamos, porque lo que está pasando es, y eso lo decía la senadora, y yo estoy de acuerdo con eso, hay una lectura muy fanática de la realidad. Entonces es como todo la familia, pero resulta que las mujeres son las que mayormente sufren violencia, pero para ellas no hay especialización. Solo para la familia, además un poco en esta idea todavía muy, digamos, ideologizada también de la familia. Muy tradicional, que esa no es la realidad de las familias paraguayas, ¿verdad? Sí. Ahora, para ir cerrando, abogada, ¿se mira todo esto o como blanco o como negro? O decía Petengil, esta ley se va a hacer al pedo, es una idea loca más del progresismo, o sea, es mucha esa discusión que del contexto internacional vuelve también a recaer aquí en nuestro país, en donde es o blanco o negro o rojo o azul o izquierda o derecha. Pareciera que se pierde el foco, que es finalmente atender tantos casos que realmente afecta a la sociedad, así como la inseguridad, así como la cuestión droga, que yo por eso nomás consultaba, ¿por qué no hay tribunales o, mejor dicho, jueces especializados también, así como tenemos del crimen organizado, de delitos económicos, tener también jueces especializados en este tipo de violencia, que es una realidad de la sociedad paraguaya? Sí, en realidad, o sea, yo creo que el senador cuando dice que es al pedo, claramente no ve la tele, no tiene vecinos, no tiene parientes, digamos. O sea, la realidad nos dice que hay
por lo menos, y esto lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas, tiene un informe oficial que dice que 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en su vida. O sea, esta es una realidad que hay que dejar ya de negar. De algún tipo, no solamente física. Claro, ahora. y en realidad de esas 8 de cada 10, el 70% son casos de violencia sexual. Eso es lo que dice también la estadística del INE. Entonces, esto es una realidad que no es ideología, son hechos, son números. O sea, por eso se dice dato mata relato, ¿verdad? Sí. Si 8 de cada 10 mujeres sufren violencia y de esas, de cada 10 sufren 7 violencias sexuales, entonces tenemos que tener políticas adecuadas a esa realidad, ¿verdad? Y dejar de decir que es todo ideología cuando en realidad hay números que nos están mostrando que es necesario. Ahora bien, ¿qué pasa? Eso en el Parlamento, esa racionalidad no existe. Entonces, frente a esa realidad que me puede gustar o no, digamos, lo que hay que operar es de forma práctica. Y en este minuto, lo único que puede salvar esta situación es un veto total del Poder Ejecutivo, volver esta discusión a foja cero y buscar alternativas mucho más razonables en este momento, que para nosotras es la Corte Suprema de Justicia que tiene que ejercer su rol. Compromiso de parte de la justicia, por sobre todo. Entonces. Exactamente, así es. Bueno, abogada, le agradecemos muchísimo por haber venido. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, estamos atentas a ver qué es lo que ocurre en los próximos días ya. La ministra de la Mujer sí dijo, Cintia Figueredo, que le va a solicitar al presidente Santiago Peña el veto de este proyecto, pero veremos qué es lo que ocurre. Recordemos, mañana viaja el presidente a los Estados Unidos, vuelve el 6 de mayo recién, así que vamos a ver si en medio de eso hay definición, hay mesa de trabajo o no de parte de sus colaboradores del Poder Ejecutivo. Pausa, ya volvemos. Cambiamos de tema para hablar a continuación de lo que tiene que ver con el fiscal Emiliano Rolón. El fiscal general del Estado se pronunció este viernes respecto a sus dichos. Recordemos que quien estamos observando en imágenes, el diputado Derlis Rodríguez, había dicho que él podría llegar a apoyar el pedido de juicio político contra el fiscal general porque había una pérdida de confianza de la sociedad hacia la figura de Rolón Fernández. Se había filtrado posteriormente a eso un chat en donde el propio fiscal general decía que la pérdida de confianza venía del crimen organizado. Este incidente generó la reacción del diputado cartista Derlis Rodríguez, quien afirmó que Rolón perdió la confianza del pueblo. La conversación filtrada fue compartida en un grupo de WhatsApp llamado Infofiscales. Era aparentemente una conversación entre Emiliano Rolón y sus agentes del Ministerio Público. Rodríguez envió ayer un escribano para reunirse con Rolón, pero no se reportaron detalles relevantes de esa reunión. Rolón aclaró que no hubo mención alguna al diputado cartista y en general expresó que su respuesta fue esclarecedora. Además, consideró que el requisito de intimación notarial corresponde a procedimientos antiguos, señalando que actualmente existe libertad probatoria en los procesos judiciales. Vamos a escuchar lo que respondía hoy el fiscal Emiliano Rolón. Creo que nuestra respuesta al escribano fue bastante esclarecedor. Ese requisito de la intimación notarial es una cuestión de procedimientos pasados, ley procesal de 1890 en el cual había que ratificar o rectificar. Hoy no hablamos en esos términos, hoy tenemos en el procedimiento penal libertad probatoria. Cualquier evidencia, aquel que se cree, bueno, pues los pronuncia y lo procesamos. Es otra lógica, por un lado. Y por otro lado, yo creo que, por lo menos el material que yo vi, no hay ninguna alusión directa a nadie. Es simplemente una respuesta genérica también como una propuesta genérica que se recibió. Así es que yo creo que a veces es bueno calmar las aguas, que las cosas lleguen al límite de la razón y no sea simplemente observado por la pasión. La política es pasión, como todo sentimiento humano, a lo mejor y con buenas intenciones también, pero no tiene esa dimensión que la gente cree que tiene. Aquí no hay interés de perjudicar a nadie, sino simplemente asentar esa entidad jurídica del Ministerio Público. Lo que digo es si enhorabuena perdemos la confianza del crimen organizado. Simplemente eso es el tema. ¿Y en sus fueros más internos qué significa todo este pedido de juicio político? Usted tiene juicio. En temas genéricos, acá hay una alta política en todo aspecto y la gente, los sectores, han de saber por qué les molesta esta fiscalía. Nada más que eso. Han de saber por qué. En el ámbito del legislativo, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, hoy anunció que el próximo lunes estará recibiendo a familiares del extinto diputado Eulalio Lalo Gómez, a quienes escuchará en sus reclamos, teniendo en cuenta que ellos constantemente están hablando de un mal procedimiento
que derivó en la muerte del legislador. Escuchamos lo que decía el presidente del Congreso. Me pidió el abogado Oscar Tuma, entonces no estoy cerrado a recibirle a la viuda, a la hija, a los familiares, al exdiputado también para conocer esa denuncia. Nosotros tenemos una política generalmente de puertas abiertas acá en el Congreso y de la presidencia también. Estamos compartiendo con ustedes el tramo final de esta semana en Puntos de Vista y tenemos que hablar de estos múltiples casos de denuncias de abuso que ha dado a conocer el Ministerio de Educación y Ciencias de parte de docentes hacia alumnos y alumnas. Y justamente para hacer frente a esta enorme problemática es que el Ministerio de Educación puso en vigencia un nuevo protocolo de actuación ante denuncias contra docentes que hayan incurrido en hechos de abusos sexuales. Esto tiene como objetivo evitar que los casos sin sustento afecten injustamente a los educadores. También plantean esa protección, sin dejar de reforzar la protección a los niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar para los casos que sí sean verdaderos. La nueva reglamentación exige mayor responsabilidad a quienes presentan una denuncia en todas las instancias. El pasado miércoles 23, el Ministerio de Desarrollo Social volvió a iniciar el desembolso de este mes de pago para los adultos mayores, en medio de constantes quejas también de gente que dice: a mí no me alcanza, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo no le alcanza todavía el subsidio o la pensión para el adulto mayor. Desde el Ministerio hablan de que en este caso más de 7.000 nuevos beneficiarios del programa de adultos mayores llegan al rango de 76 años y ya empezaron a percibir sus haberes desde el pasado miércoles. En marzo se llegó a los 77 años. Recordemos que esto se va haciendo la inscripción automática de manera progresiva por edad. Este mes bajó a los 76. De esa forma están avanzando la disponibilidad presupuestaria que se requiere para poder cumplir realmente con la promesa de la última ley promulgada de adultos mayores, que hablaba de la universalización para que todos los adultos mayores puedan acceder a la pensión, todos aquellos que sean, en este caso, valedero que cobren. Hasta el momento ya fueron incluidos 336.000 adultos mayores. Esto tiene un impacto monetario importante. Al cierre de abril, implicará un desembolso de 29 millones de dólares, lo que al año serían unos 350 millones de dólares para el pago de la pensión. Estiman, y la promesa que hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social, es que para el 2028 se podrá cubrir el 100% de los adultos mayores que necesitan de esta pensión para sobrevivir. La Audiencia Nacional Española, específicamente la Sala en lo Penal de la Justicia del país europeo, ha tomado la decisión de extraditar a Yanina García Troche, la esposa de Sebastián Marcet, a nuestro país para que afronte los cargos que tiene en el Paraguay. Esto se deberá hacer efectivo ya en las próximas horas con la participación necesaria de las oficinas centrales de Interpol de España y del Paraguay. La entrega material de la extradición a Paraguay será ejecutada. El miércoles cobraron los adultos mayores, empezaron a hacerse los desembolsos. Hoy, otro sector también dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas inició todo lo que tiene que ver con el cobro, porque el Ministerio empezó a acreditar salarios de los funcionarios de las instituciones públicas desde este viernes. También esto corresponde a los componentes de la Administración Central y entidades descentralizadas. Ayer se hicieron desembolsos para jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, o Caja Fiscal, como se la conoce, la entidad que tiene más de 79.000 beneficiarios. Los pagos correspondientes a este mes iniciaron el miércoles, como decíamos, con veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y pensionados en general, alcanzando
en total, con todos esos grupos diversos, 300. Queremos irnos sin apelar a la solidaridad de la gente. Hay una mujer que está necesitando sangre con urgencia. Estamos hablando de Natalia Noemí Quintana Ramos. Buscamos donantes. Cualquier tipo de grupo sanguíneo es lo que están solicitando. También piden que la donación se haga a cualquier banco de sangre, menos el Hospital de Clínicas. Así que, por favor, estamos apelando a la solidaridad, reiteramos, para la señorita Natalia Noemí Quintana Ramos, quien está necesitando donantes de sangre. Ya nos vamos despidiendo nosotros lentamente de Puntos de Vista, deseándoles a todos y todas un buen fin de semana. Quédense en la señal de C9N porque en instantes se viene QAP. No queremos irnos tampoco sin despedirnos y recordarles que mañana bien tempranito a las 4 de la mañana estamos con una programación especial despidiendo al Papa Francisco.